Bienvenidos a Asesorías Live. Hoy vamos a hablar de las reglas ortográficas, en especial de los signos de puntuación. Vamos a empezar por los signos de la coma. En este caso, vamos a decir que existen diferentes pautas que nos pueden dar para el uso de la coma. Las primeras son: separa las partes de una numeración. Si nosotros tenemos una lista de palabras que se entiende que pueden ser palabras similares, por ejemplo, si hablamos de colores, podemos mencionar los colores azul, blanco, rosa, rojo, negro, y cada uno de ellos vamos a ir separándolas por comas, ¿ok? Un ejemplo podría ser: la península de Yucatán son, mencionamos los tres estados que se encuentran en la península de Yucatán: Yucatán, Quintana Roo y en último lugar Campeche, ¿no? Y este lo enlazamos con la palabra y. Mientras tanto, en la lista anterior la separamos por comas. Otro caso que se puede dar va a ser para cambiar el orden regular de una oración. Es decir, si tenemos dos oraciones simples, es decir, una oración compuesta formada, podemos hacer intercambio para que posiblemente se escuche mejor. Ejemplo: si prestan atención a la clase, no les dejaré tarea. ¿Okay? Podríamos mencionar también la oración como: no les dejaré tarea si prestan atención. La separación de estas dos oraciones va a ser por medio de una coma. Para dar explicaciones, ¿okay?, se van a colocar entre dos comas la explicación de algo que posiblemente no tenga nada que ver con el resto de la oración. Ejemplo: llegó Javier, el profesor de español, y nos explicó un tema. En este caso, la oración principal sería: llegó Javier y nos explicó un tema, mientras que para dar una explicación de quién era Javier, decimos entre dos comas el profesor de español. ¿Okay? Otro ejemplo, para que quede más claro, podría ser: Benito Juárez, que nació en Guelatao, fue presidente de México. En este caso, la oración principal sería: Benito Juárez fue presidente de México, y la explicación sería que nació en Guelatao. Bien, para indicar una omisión del verbo. Ejemplo: por la cuarentena, Javier trabaja en la oficina. ¿Ok? Aquí el verbo principal que estamos utilizando sería trabaja. ¿Ok? Entonces decimos: por la cuarentena, Javier trabaja en la oficina, Dafne en casa. Aquí, omitiendo el verbo, colocamos una coma donde iría el verbo trabajar, y en vez de decir Dafne trabaja en casa, decimos Dafne en casa y Vanessa, coma, en el parque. Bien. Otro ejemplo podría ser para marcar enlaces. Estos enlaces pueden ser diferentes. Puede ser, por ejemplo, es decir, esto es, así pues, ahora bien, sin embargo, etc. Muy bien. Ejemplo: ayer, al parecer, mi enlace, entre dos comas, te marchaste de viaje. ¿Ok? O por ejemplo: no has terminado, sin embargo, ese sin embargo entre dos comas, puedes marcharte. ¿Ok? Hasta aquí el video de signos de puntuación, en este caso de la coma, y seguimos con el uso del punto. Hola de nuevo, Asesorías Live. Vamos a hablar ahora del tema de signos de puntuación, seguido con el punto. Vamos a decir que existen tres tipos de puntos: el punto y seguido, punto y aparte, y el punto final. Es muy simple este tema. Podemos decir que el punto y seguido, si tenemos dos oraciones para separarlas, en punto y seguido decimos: nadie salió de su casa, punto, y continuamos con una siguiente oración: había una pandemia. ¿Okay? Punto y aparte, decimos que va a ser el punto que va a separar una estrofa, por ejemplo, en el caso de los poemas, o un párrafo, en el caso de textos largos, a otro párrafo. En este caso decimos: todos estuvimos en casa por 40 días, punto y aparte. Los expertos aseguraban que la exposición en aglomeraciones causaba contagio. ¿Okay? Y el punto final, que básicamente es el término, ya no se va a decir absolutamente nada más al final del párrafo, del texto, y por lo tanto, o de la oración, por lo tanto, serían mis puntos finales. Okay. El punto final también se puede hacer uso en el caso de las abreviaciones, por ejemplo, etcétera, señor, metro, hora. Siempre hay que colocarle un punto al final de todas estas abreviaturas.
Hasta aquí el video de signos de puntuación, en este caso punto. Bienvenidos otra vez a Asesorías Fly. Vamos a ver el último signo de puntuación, que es el punto y coma. Uno de sus usos que puede tener es para separar elementos de numeración. En este caso es muy parecido al que usa la coma, excepto que la coma lo utiliza para separar palabras y vamos a utilizarlo para separar oraciones extensas, ¿ok? Entonces, por ejemplo, la chaqueta es azul, es una oración. El abrigo negro, recordemos aquí que no estamos mencionando otra vez el verbo y estamos haciendo el uso de la coma, sustituyendo el verbo con una coma. El pantalón amarillo, la camisa blanca, ¿ok? Todas estas oraciones van a ir separadas con punto y coma. Otro uso que puede tener es antes de conjugaciones adversativas, es decir, ciertas oraciones que se pueden contraponer. Ejemplo, para poder encontrar estas oraciones adversativas, va a estar la palabra más, pero, aunque, entre muchas otras. ¿Ok? Ejemplo, llevaba tarjetas de débito y crédito. Sin embargo, antes de sin embargo, vamos a colocar un punto y coma. Seguido de sin embargo, colocamos una coma. En ese pueblito solo circulaba efectivo. Entonces, cuando ustedes pueden notar alguna de estas ciertas conjunciones adversativas, nosotros tenemos que colocar punto y coma antes de ella y coma después de la conjunción. Otro ejemplo podría ser para separar oraciones elípticas. Las oraciones elípticas son oraciones extensas que posiblemente utilizan el mismo verbo y en vez de volverlo a poner, pues lo omitimos ya sea con comas, pero en este caso, como son oraciones extensas, colocamos después de cada oración punto y coma. ¿Ok? Entonces, el primero que llegó a tiempo fue Juan. Ahí terminó nuestra primera oración. Manuel, un poco más tarde. El verbo que estamos omitiendo aquí es llegar. ¿Ok? Manuel llegó, lo omitimos. Manuel, coma, un poco más tarde. Termina mi segunda oración. Punto y coma. Y Carlos, mucho tiempo después. Coma para sustituir el verbo llegó. Y por último, el punto y coma sirve para separar oraciones relacionadas que no hacen uso de preposiciones. Recordemos ciertas preposiciones como para, de, ante, bajo, para. Entonces, nada más ver aquella habitación, decidió limpiarla y ponerla en orden. ¿Ok? Hasta ahí termina mi primera proposición. Le coloco punto y coma. Y como no tengo ahora una preposición que usar, entonces coloco punto y coma, la desempolvó, la fregó y la pulió, refiriéndonos a que básicamente las oraciones siguientes tienen que ver con las principales. Entonces, esto sería todo por la parte de signos de puntuación.